Mira a tu alrededor, estamos en el año 2026. Probablemente estás viendo este video en un celular ordinario, tal vez tuviste un día de trabajo pesado y simplemente quieres desconectar. Definitivamente no viajas en un autovolador, no tienes un brazo robótico y no estás esquivando láseres en la calle. Nuestra realidad actual puede parecer mundana, a veces aburrida. Pero si te metes en la mente de creadores de videojuegos de hace 20 o 30 años, ¿cómo sería nuestra vida el día de hoy? La respuesta era absolutamente aterradora. Para la industria del gaming de los años 90 y los 2000, la década de los 2020 no era una época de redes sociales y teletrabajo. Era el punto de no retorno, era la línea meta exacta donde la humanidad colapsaba. Ya fuera por el lanzamiento de las máquinas, la codicia corporativa o el agotamiento total de los recursos del planeta. Hoy vamos a abrir la cápsula del tiempo, vamos a revisar cómo las mentes más brillantes de los videojuegos imaginaron nuestro presente. Vamos a viajar año por año, desde el 2024 hasta el 2027, para descubrir las pesadillas que nos prometieron. Y lo más perturbador, analizar en qué cosas acertaron con una precisión escalofriante. Nuestra primera parada es de hace apenas 2 años, el 2024. Visto desde los ojos del año 2008, el juego es Frontline, Fuel of War, desarrollado por Chaos Studios. En la década de los 2000, el mundo real estaba aterrorizado por el precio del petróleo, y este juego tomó ese miedo y lo llevó al extremo. La premisa de Frontlines dictaba que para el año 2024 el mundo sufriría un colapso económico masivo provocado por una crisis energética global. El petróleo se acaba, las gasolineras cierran, las redes eléctricas colapsan y las economías del primer mundo caen en la bancarrota. Sin recursos, el mundo se divide en dos alianzas militares gigantescas, la coalición occidental y la alianza de la Estrella Roja, peleando por una tercera guerra mundial en las fronteras de Asia Central por los últimos yacimientos del petróleo. Obviamente, en nuestro 2024 no tuvimos una tercera guerra mundial, pero piensa en las noticias de los últimos años, piensa en la inflación brutal, en el costo del combustible actual, en la crisis de los suministros y en la tensión geopolítica que estamos viviendo justo ahora por el control de la energía. Frontlines no predijo el apocalipsis exactamente, pero predijo perfectamente el origen de nuestros miedos modernos, un mundo que se paraliza porque ya no puede pagar su propia energía. Avanzamos un año en la línea del tiempo, el año pasado, 2025. Cuando Treyarch lanzó Call of Duty Black Ops 2 en el año 2012, plantó una visión de la guerra a 13 años en el futuro. En su momento los jugadores pensamos que era ciencia ficción exagerada. El juego nos mostraba enjambres de drones automatizados, soldados utilizando camuflaje óptico, visores de rayos X y un villano, te quiero mucho Raúl, que no necesitaba un ejército gigante para paralizar al mundo, solo necesitaba un ciberataque masivo. Hoy, viviendo en esta época, la campaña de Black Ops 2 da algo de escalofríos. La guerra del siglo XXI ya no se pelea con millones de soldados en trincheras, como en la Segunda Guerra Mundial. Se pelea exactamente como el juego lo predijo. Mira los conflictos actuales. El cielo está lleno de drones controlados desde un monitor a miles de kilómetros de distancia. Las guerras modernas dependen del hackeo de infraestructura, de satélites y de microchips. El juego incluso basó sus conflictos en la lucha por los elementos de tierras raras, los minerales exactos que hoy en día usan las potencias para fabricar tecnología moderna. Treyarch nos advirtió que nuestra mayor fortaleza, nuestra dependencia absoluta a las máquinas y a la automatización, sería nuestro talón de Aquiles, y tenían toda la razón. Y así llegamos a nuestro año actual, 2026. Pero para entender cómo veían este año en el pasado, tenemos que viajar a la época dorada de las arcades, al año 1991, con el lanzamiento de Captain Commando de Capcom. En los años 90 la visión del futuro no era fría y militar, era caótica, colorida y biológicamente absurda. Si leías el manual de la máquina arcade, Capcom aseguraba que para el año 2026 las ciudades estarían tan sobrepobladas y corrompidas que la policía tradicional dejaría de existir. El crimen organizado intergaláctico tomaría el control de las calles. La solución, un escuadrón de vigilantes que incluía a un capitán que disparaba fuego y electricidad, una momia alienígena armada con cuchillos y un bebé super genio manejando un robot mecha de combate. Todo esto peleando contra criminales modificados genéticamente en callejones de neón. Capcom falló totalmente en la tecnología. No tenemos mutantes asaltando bancos, pero hay una ironía en este juego. Imaginaron un 2026 donde el ciudadano común está completamente desprotegido, donde las autoridades son inútiles frente a sindicatos criminales que operan con total impunidad.
Cambia a los ninjas cibernéticos por el SEO real de nuestras ciudades y de repente la locura de Captain Commando no suena tan alejada de la realidad urbana que vive en muchos países hoy en día. Si el 2026 ya nos alcanzó, ¿qué nos espera el año que viene? Y según la industria de los videojuegos, las cosas solo van a empeorar. En 2011 se lanzó un juego llamado Homefront, escrito por el guionista de cine John Milius. Este título presentó uno de los futuros a corto plazo más desoladores en la historia del gaming. Según Homefront, en el año 2027 Estados Unidos es invadido y ocupado por completo por un ejército extranjero. No suena tan mal. Pero lo interesante no es la invasión, sino cómo ocurre. El juego predijo que antes de caer en las armas, Occidente caería por el dinero. Una crisis económica sin precedentes destruye el valor del dólar. Una epidemia masiva disminuye la población, algo que tristemente sabemos que es posible. Y finalmente un ataque de pulso electromagnético que apaga toda la electricidad. El 2027 de Homefront es un mundo donde no hay internet, no hay refrigeradores, no hay luz. Las calles de los suburbios se convierten en campos de prisioneros. Es el miedo absoluto a perder las comodidades modernas que tenemos en un abrir y cerrar de ojos, demostrando que la sociedad civilizada está a solo 3 días sin electricidad de convertirse en salvajismo puro. Y finalmente llegamos a la joya de la corona del retrofuturismo, también ambientado en el año 2027, Deus Ex Human Revolution. Lanzado en 2011, este juego de rol no habla de guerras entre países, habla de la guerra contra nuestro propio cuerpo humano, el transhumanismo. Para el próximo año, Deus Ex propone que la humanidad descubrirá cómo integrar piezas mecánicas directamente en el sistema nervioso, al estilo Cyberpunk, extremidades cibernéticas que te hacen más fuerte, más rápido, más inteligente. Pero el juego esconde una verdad amarga. Imagina que tu trabajo diario requiere un esfuerzo físico brutal. Cargar peso bajo el sol, descargar camiones, desgastando tu espalda y tus rodillas. En lo personal, me pasa. En el mundo del año 2027 de Deus Ex, la solución de las megacorporaciones no es darte mejores condiciones de vida, como todos quisiéramos. Su solución es exigirte que amputes tus brazos biológicos y los cambies por unos de titanio. Tratar al cuerpo humano como si fuera el motor de una moto o las piezas de una computadora que se puede desarmar, soldar y actualizar para simplemente rendirle más a una empresa. Y si no lo haces, pues te despiden porque el empleado modificado mecánicamente no se cansa. Y en el juego las partes mecánicas generan rechazo en el cuerpo, así que te vuelves adicto y esclavo de una droga llamada neuropocina, solo para sobrevivir. Las corporaciones farmacéuticas y tecnológicas toman el control absoluto de la vida de las personas. Mira a tu alrededor hoy las inteligencias artificiales corporativas, las empresas experimentando con chips neuronales, la dependencia de los fármacos, la división brutal entre los que pueden pagar lo mejor en tecnología y los que se quedan obsoletos. Deus Ex no solo hizo un videojuego brillante, nos dejó una advertencia social para el año que viene. La ciencia ficción en los videojuegos suele pecar de espectacular. No tuvimos la invasión mutante de los años 90, ni los soldados invisibles de los 2000. Pero a medida que los desarrolladores fueron madurando, se dieron cuenta de algo mucho más oscuro. El verdadero peligro de nuestra década no venía del espacio, venía de nosotros mismos. Nuestra tecnología superando a nuestra humanidad, nuestro desgaste físico convertido en un modelo de negocio, nuestro planeta colapsando por nuestro propio consumo. La próxima vez que juegues un título ambientado en el futuro lejano, no lo veas solo como un escenario de fantasía, míralo de cerca, porque ese futuro lejano llegará mucho más rápido de lo que crees, y tal vez ya lo estemos viviendo.